Hola, queridos estudiantes, participantes del diplomado. Continuamos con nuestra formación. En el día de hoy quiero presentarles a Samuel Hahnemann, Christian Federico Samuel Hahnemann, el hombre que sistematizó esta forma de conocimiento que hemos llamado la homeopatía. La palabra homeopatía viene de homoios y patois. Homoios quiere decir el similar, el semejante. ¿A qué? Al patois, al sufrimiento. Entonces, eh, lo que organizó Hahnemann fue un sistema médico basado en ofrecer algo similar o parecido al sufrimiento de nuestro usuario, de nuestro consultante. Les voy a dar un ejemplo antes de hablar de él. Si me llega al consultorio una persona con artritis, con inflamación en sus articulaciones, tiene mucho dolor en las articulaciones, eh, hay, hay inflamación, poco movimiento en en esas articulaciones. Entonces, lo que sucede es que yo le voy a dar un remedio que se llama apis melífica. La traducción, abeja, la abejita, ya que la abeja, cuando ella nos deja el tóxico, su tóxico nos llega a picar, nos genera dolor, una sensación de ardor, inflamación, enrojecimiento, todo localizado. Así que se ha descubierto que pareciera que esa picadura es muy similar a la inflamación de una persona que sufre de artritis. Entonces, ese se convierte en el remedio. La persona no tiene artritis porque lo haya picado una abeja, sino que son dos sustancias, o aquí hay una sustancia que corresponde a la enfermedad y otra que llega de manera superficial. Los dos se encuentran, son similares y pareciera que fuera a incrementar la acción de lo que llamamos la enfermedad superficial, el veneno de la abeja. Pero lo que hacemos es que haya una respuesta biológica del organismo que conduce a la persona a generar una sedación. El apis melífica genera sedación e inmediatamente se desinflama la zona que está siendo afectada. Así que, bueno, esa es como la idea general de la homeopatía. Le damos algo parecido a la dolencia de la persona y el cuerpo responde ante esa situación. Es como por ejemplo, cuando la persona tiene fiebre, nosotros, en lugar de ponerle algo frío, lo que hacemos es abrigarla, darle una bebida caliente, encerrarla un poco para que el mismo cuerpo genere una transpiración fría, sude frío, y eso va a hacer que la fiebre rebaje, ¿no? Así que estos son como los procedimientos planteados por Christian Federico Samuel Hahnemann. Este hombre es alemán. Nació en el año 1755 en Alemania, en Meissen, Alemania, y él pues es de familia de clase media, de padres artesanos, y Samuel Hahnemann, como lo llamamos ahora todos,
Samuel Hahnemann creció con muchas dificultades, pero era muy estudioso, leía en la noche con una lámpara, eh, no había energía. Bueno, creció y su madre vio que su hijo tenía mucho potencial, así que pidió ayuda a la corte para que él pudiera hacer medicina. Y así sucedió. Él estudió medicina, pero cuando termina se siente un poco acongojado porque los resultados de la medicina de ese momento no eran los mejores. Habían tratamientos muy violentos, muy fuertes, como las sangrías, por ejemplo, para sacar los humores de las personas. Y en ese momento, muchas veces los pacientes, en lugar de mejorar, agravaban y morían. Entonces él, en una especie de rebeldía, decidió dejar de ser médico y se puso a estudiar libros y a traducir libros. Ya en ese momento, Hahnemann sabía varios idiomas y por supuesto empezó a traducir y a ganarse la vida de esa manera. Por esa época, él ya se había casado y tenía su primera esposa, con quien tuvo 11 hijos, eh, y bueno, que fueron, eh, que fueron muriendo, ¿no? Creo que duraron un poco más de tiempo, 2 hijos, y Hahnemann fue un hombre, pues como científico más bien, un hombre de experiencia. Él, en sus traducciones conoció una experiencia de los indios del Perú, donde ellos usaban la china o la quina, un- una corteza de una planta, y veía que la usaban para personas que tenían paludismo, que tenían fiebres intermitentes, que tenían pérdida de líquidos y la usaban. Lo que a él le llamaba la atención es que la quina, cuando fue usada, generaba justo esos síntomas, generaba fiebres intermitentes y diferentes hemorragias y pérdida de líquidos. Entonces él se preguntó, ¿cómo así? ¿Cómo así? Una, le están dando una sustancia para, por ejemplo, el paludismo a unas personas cuando esa misma sustancia lo ocasiona, y recordó algo que él luego va a establecer, y recordó a su maestro Hipócrates, al maestro Hipócrates. Hipócrates, voy a ponerlo acá, Hipócrates consideraba que existían 3 caminos para llegar a la curación. El primer camino es el alopático que conocemos en la farmacia contemporánea, y es usar los contrarios. Mm, quiere decir que, por ejemplo, a una persona con fiebre se le daría un antipirético, una persona con alguna infección, antibiótico, una persona con dolor le daríamos un analgésico. Sin embargo, esa era una forma de curar según Hipócrates. Había otras formas. La otra es curar por los semejantes, los parecidos. Y entonces, o producir síntomas similares a la enfermedad. Era el planteamiento de Hipócrates. Vamos a producir síntomas similares a la enfermedad. Y, por ejemplo, calor con calor, frío con frío, dolor con dolor. Entonces empezamos a darle productos
a las personas con ese enfoque. Bueno, luego aparece otro, el último camino que él plantea es la alopatía y es darle cualquier cosa para algo semejante. O sea, para darle a cualquier cosa que va a mejorar un órgano que puede ser distinto. Por ejemplo, una persona llega con migraña y el problema no es el dolor de cabeza, el problema es una situación digestiva. Entonces yo le doy para su tema digestivo y va a tener como consecuencia mejorar su dolor, su cefalea. Esa es la versión alopática. Pero la alopatía trabaja con los contrarios y con cualquier cosa. Hahnemann se acordó de su maestro Hipócrates y el sistema de los similares, el sistema de los homoios, el sistema de los homoios. Y así que empezó a buscar y a practicar en sí con pequeñas cantidades de ciertas sustancias, él las empezó a tomar y a observar la reacción. Él estaba sano. Entonces, una sustancia cualquiera, por ejemplo, la que decíamos ahora rato, si me dejo picar de una abeja, el resultado es una inflamación y dolor. Así que si consigo una persona que tiene dolor e inflamación y le inyecto el veneno, lo más seguro es que va a desinflamar. Y él empieza a ver eso, él empieza a observar ese segundo camino planteado por el maestro Hipócrates, de que todos podemos sanar usando el principio del similar. Hahnemann, al final de todo ese proceso de vida, él descubre que lo que está sucediendo es que nuestro proceso, nuestro cuerpo, responde a un mecanismo de defensa. Por eso Hahnemann nos va a hablar de la vis medicatrix naturae, la fuerza natural de curación. Y quiero que sepan, aquí ya cerrando un poco esta parte de este video, eh, Hipócrates, el maestro, dijo en su momento, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan. ¿Y qué quiere decir eso? Es que tú y yo tenemos, y todos los organismos vivos tienen un sistema inmunitario, un sistema de la defensa, que yo diría en este momento está muy golpeado por tanta toxicidad de toda índole, toxicidad en los alimentos, en los fármacos, en el aire, en el agua, en las relaciones humanas, tanta toxicidad que nuestro sistema de defensa se halla vulnerable. Sin embargo, lo que el remedio homeopático va a hacer es estimularlo, estimular el campo electromagnético y por ende el sistema inmune para que seamos cada uno de nosotros los que demos la respuesta defensiva, para que logremos decir como dijo Hipócrates en su momento, son las fuerzas naturales, las que están dentro de nosotros, las que verdaderamente curan toda enfermedad. En homeopatía existe una frase que se llama la vis con V, vis medicatrix nature o naturae. Eso quiere decir fuerza, vis, medicatrix, curativa, naturae, natural, fuerza natural de curación. Los seres humanos tenemos una fuerza natural de curación.
En homeopatía entendemos que esa fuerza natural se manifiesta a nivel psíquico y a nivel físico. Y una de las expresiones, escuchen bien, o sea, las expresiones de nuestro sistema inmunitario están dadas por dos grandes vías. Una, destruir el enemigo, por ejemplo, con temperatura alta, destruir el enemigo, destruirlo con acidez, con crear campos ácidos que luego las células fagocitarias, las células que comen, pueden devorar trozos de ese enemigo y luego eliminarlos con células killer o células asesinas que van y se enfrentan a lo que nosotros tengamos. Pero también está el otro mecanismo que es exonerar al enemigo a través de todas nuestras mucosas, a través de la orina, a través de la materia fecal, a través de la transpiración, a través del cerumen, a través de todo lo que es la mucosidad. Nosotros tenemos la forma de resolver cualquier situación. Lo único es que nuestro sistema inmunitario, que es muy grande, que está en todo el cuerpo, debe estimularse para lograr una capacidad resolutiva y nos puede ayudar muchísimo para que eh, podamos estar fuertes ante las situaciones. A veces una gripe tiene que ver con que mis defensas bajaron. Me dijeron algo que no estuvo bien, me trataron mal, me sentí maltratada y por supuesto mi defensa cae y tantos microorganismos que existen pueden generar esa situación de se adhieren a nuestro organismo para mostrarse, porque estamos vulnerables. Si nosotros aprendemos a estar fuertes y a tener un campo electromagnético armonioso, seguro que vamos a poder dar una respuesta muy positiva a todas las situaciones que podamos tener. Así que bueno, los dejo allí. Estos son pequeños videos, pero espero que les esté gustando. Un abrazo para todos. Cuéntame un poco sobre si has tenido alguna patología, algún cuadro sintomático y si has visto que hay algo que lo vulnera, entonces me cuentas y seguro vamos a conversar en clase. Un abrazo.